Buenos días, amada iglesia. La verdad que es un gozo poder estar juntos nuevamente un domingo más. El Señor en su gracia, en su misericordia nos permite poder congregarnos y nos hace tanto bien cuando alabamos y adoramos al Señor con las canciones, expresando lo que Él mismo revela de sí mismo en su palabra, su soberanía, su gloria, y rendirnos ante Él en adoración. Siempre lo digo, lo repito, la adoración es justamente una de las manifestaciones más claras del nuevo nacimiento. No puede adorar a Dios el que no tiene vida. Hay una incompatibilidad. El muerto no adora a nadie, no puede adorar a nadie porque está muerto. Pero el que adora a Dios es porque está vivo. Y eso es algo hermoso. Les invito a abrir la palabra del Señor en la carta primera de Pedro. Estamos desarrollando primera Pedro. Y estamos abocados a desarrollar el capítulo 3. Así que nos toca en esta mañana avanzar en el párrafo que contiene los versículos del 8 al 12. Primera Pedro, capítulo 3, versículos 8 al 12. Y dice así la palabra del Señor: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Hasta aquí nomás la lectura en la palabra del Señor. En esta mañana voy a desarrollar un sermón que se titula Mostrando a Cristo a través de la piedad entre hermanos. Este es el tema del párrafo. Mostrando a Cristo a través de la piedad entre hermanos. El sermón va a contener dos puntos principales. El primero de ellos se titula Piedad manifestada en actitudes correctas. Piedad manifestada en actitudes correctas. Y se extrae de la primera mitad del versículo 8, que dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables. Y el punto número 2 del sermón se titula Piedad manifestada en reacciones correctas. Y se extrae de la segunda mitad del mismo versículo 8. En esta mañana vamos a avanzar hasta ahí. Es un párrafo que contiene mucha teología, mucho material, y vamos a ir desglosándolo de a poco.
La segunda mitad del versículo 8 dice: no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. En el Evangelio hay una expresión clara, y es la expresión del Señor Jesucristo en su oración intercesora en San Juan 17. Y en una de las expresiones habla de que hay una importancia profunda entre la unidad del cuerpo de Cristo y el impacto hacia una sociedad perdida, para que los demás crean que Jesucristo ha sido enviado por el Padre. El tema se centra justamente en esta verdad revelada por Cristo. Y es lo que Pedro viene tratando en toda la carta en los párrafos anteriores. Y para hacer justamente introducción, vamos a hacer una contextualización del párrafo en un vínculo con el contexto cercano. El apóstol Pedro viene tratando justamente con personas que están padeciendo la persecución. Son personas que están bajo una prueba sumamente incómoda y difícil de soportar. Él les escribe a los expatriados en la dispersión, y son hermanos que están bajo una situación de presión y de hostilidad por parte del mundo. La manera en la que el Espíritu de Dios apoya a la iglesia por boca de Pedro es recordarles a ellos de que ellos verdaderamente están en la gracia de Dios. Y habíamos visto que eso se lo dice Pedro en el capítulo 5 y versículo 12, que él por conducto de Silvano les envía la carta y les exhorta a todos, haciéndoles entender que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual ellos están. Los lleva entonces nuevamente a posicionarse en el vínculo que tienen con Dios, porque por causa de la prueba, de la persecución y del maltrato social, habían caído en una debilidad en cuanto a la firmeza de su fe. Posterior a eso, Pedro en el capítulo 1 arranca mostrando el desarrollo de la gracia. Habla de que la iglesia es elegida según la presciencia de Dios Padre. Habla de que es santificada por el Espíritu Santo. Y habla de que es redimida por Jesucristo. Cuando desarrolla la carta, Pedro les empieza a mostrar cómo es que ellos han sido incluidos por gracia dentro de la gracia de Dios en la cual están. No es una obra de ellos, no es el resultado del esfuerzo de ellos, es el resultado de la voluntad del Padre. Son salvos por gracia. Y el punto es este, que Pedro los lleva a conectar la presión y la prueba con el plan divino. Ese es el secreto. Cuando Pedro los lleva a entender que están en la gracia y les dice cómo funcionó la gracia, lo primero que hace cuando les dice cómo funcionó la gracia es exaltar la Trinidad obrando en gracia. Padre que escoge, Espíritu que santifica, Cristo que compra. Resultado, la iglesia. Entonces, ¿qué les dice? Si ustedes están en la gracia por obra del Padre, por acción de Cristo en la cruz y por santificación del Espíritu, es imposible que esta prueba y que este tiempo de dolor no esté contemplado en el corazón de Dios que les ha dado la gracia. Y los llama a confiar en Él. Luego les dice cuál es el propósito de que hayan sido incluidos en un plan de gracia. Y el propósito es que ellos padezcan como Cristo padeció luchando contra el pecado. Y les dice, el propósito es que ustedes muestren a Cristo a un mundo que se pierde, para que callen la boca de los que murmuran de ustedes barbaridades.
En una palabra, les está diciendo Dios, si la prueba les está ocurriendo, es parte de la gracia, porque Dios quiere que a través de esa prueba, a la larga, sea mostrado Cristo como el que transforma, como el que regenera, como el que redime, como el que hace nuevas todas las cosas. Y la manera es que ustedes reaccionen de una forma diferente ante un mundo opresor, que lo hagan de una manera distinta a la que pueden reaccionar los que no me tienen. Ese es el deseo de Dios. Y entonces ahora vamos al tercer bloque central de la lógica de la carta. Él desarrolla de qué manera entonces la iglesia, dentro de la gracia, sin desconectar la prueba con la gracia, puede glorificar a Dios mostrando a Cristo. Y desarrolla 4 aspectos de la sociedad en donde estamos siendo observados. El primero, vamos a mostrar a Cristo cuando seamos sumisos a las autoridades civiles. Segundo, vamos a mostrar a Cristo cuando seamos sumisos a las autoridades laborales. Tercero, vamos a mostrar a Cristo cuando tengamos un matrimonio sumiso a Cristo. El hombre cumpliendo su rol, la mujer cumpliendo el suyo. Y ahora desarrolla el cuarto, y es esto lo que tenemos que ver. Vamos a mostrar a Cristo cuando la iglesia funcione como iglesia. Y por eso el sermón de hoy se titula lo que les acabo de decir. Mostrando a Cristo a través de la piedad entre hermanos. Es la cuarta área que Pedro toca para mostrarles qué es lo que la sociedad está observando de los que son parte de la gracia de Dios. O sea, el pueblo escogido de Dios, o sea, la iglesia, o sea, los redimidos. Se los está viendo en cómo tratan con el Estado permanentemente. Se los está mirando en cómo tratan en sus trabajos permanentemente. Se los está observando cómo son con sus esposos y esposas permanentemente. Pero como dice Pedro, finalmente se los está observando cómo son entre ustedes. Primer punto del sermón, después de la introducción. Piedad manifestada en actitudes correctas. Finalmente, dice Pedro, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables. Es por este motivo que Pedro comienza haciéndoles tomar conciencia que la piedad se manifiesta en medio de una actitud adecuada. Y es por esto que él les presenta, para desarrollar el tema, 5 virtudes que son las que deben reinar en la relación interpersonal entre creyentes dentro de la iglesia. La piedad practicada entre cristianos está asentada sobre 5 virtudes relacionales que no pueden faltar entre nosotros. ¿Por qué? Porque son las que la sociedad inmersa en el pecado y en la maldición nunca puede tener. Si lo que Pedro está mostrando es la necesidad de que la sociedad vea a Cristo a través de la iglesia, evidentemente va a resaltar las virtudes que el impío, el que está muerto en sus delitos y pecados, no puede tener en la relación. El pecado ha causado en el humano personalismo. Cada persona es un mundo, y un mundo contaminado por el pecado. Por lo tanto, es muy difícil el mismo sentir en cualquier grupo en donde cada uno busca egoístamente su propia satisfacción. Pero cuando Cristo ha redimido un grupo de personas, somos llevados por gracia a tener un mismo sentir. Porque tenemos un punto en común. Entonces, este es el primer punto que toca Pedro. Si verdaderamente se va a ver a Cristo en la piedad entre ustedes, debe haber entre ustedes
Un mismo sentir. Tremendo. Somos expuestos en esta mañana a analizar esto. Un mismo sentir. No podemos sentir cosas distintas. Cuando Pablo escribe claramente que hay algo que nos une, Efesios 4, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es por todos, sobre todos, por todos, en todos. Hay algo que nos une. El resultado de la redención es un mismo sentir. Esta expresión proviene en el original, a través del griego koiné, de un término que es homofrones. Es una palabra compuesta. Esta primera parte de la composición homo es el término del cual surge la palabra homogéneo, y que muestra justamente la igualdad en algo. Es la oposición a heterogéneo, diverso. El término homofrones literalmente significa ser armoniosos. Ese es el ímpetu del original. Armoniosos. ¿Sabes? El Señor detesta al cristiano complicado, mal llevado, opositor, ladrón de la paz de la iglesia. Literalmente significa ser armoniosos, homofrones. Tengan un mismo sentir. ¿Hasta dónde llega el concepto? La palabra frones es una palabra que significa sabiduría práctica, es una palabra que significa prudencia. Entonces, homofrones, un mismo sentir, es tener todos una sabiduría práctica y una prudencia relacional igual. Igual. Todos nos tratamos de la misma manera, porque a todos nos une un mismo Padre, porque a todos nos une un mismo Cristo, porque a todos nos une un mismo Espíritu Santo y porque a todos nos une un mismo bautismo. Y porque todos tenemos un mismo manual. Entonces es una práctica de prudencia, de igualdad en todos. Eso es ser de un mismo sentir. Está basada esta igualdad en prudencia, en la relación entre todos, en la verdad y no en impulsos emocionales humanos. Dicho de otra manera, el mismo sentir no es el resultado de la emoción pasajera de cómo nos agarra la circunstancia del día. Lo voy a graficar. Yo soy de un mismo sentir con los hermanos cuando me fue bien en mi día de trabajo, cuando en el cajero me depositaron algún excedente de algún retroactivo de años pasados, entonces me veo con un dinero que no tenía, bárbaro, lo logré. Entonces estoy bien, entonces amo al hermano, voy a la iglesia, soy bárbaro con ellos, escucho, soy prudente, soy humilde, me dejo confrontar, confronto, pero cuando la cuestión cambia, se me acabó la hermandad. Eso no es ser de un mismo sentir. Eso no es homofrones. Homofrones es obra del espíritu, no es obra de la impulsividad emocional. ¿Me va bien en el día? Ando bien con los creyentes. ¿Me va mal en la vida? Yo no los necesito a ustedes. Yo me las arreglo solo o sola. ¿Sabés lo que les está diciendo Pedro? Esto es lo que mira el mundo, si son homofrones o no.
si son de un mismo sentir o no. Y tienen tiempo para considerarlo. Habitualmente pueden decir, este está bien cuando le conviene, es buen cristiano cuando las circunstancias funcionan bien. Cuando las cosas se complican, se le acabó la bondad. Algunos dicen también la frase, se le volaron los angelitos. Debemos arrepentirnos cuando esto es así. ¿Sabe por qué, mi amado? Porque el impacto del caos, de no entender lo que significa ser de un mismo sentir, el impacto está en los que se pierden, y lo que se desfigura es el Evangelio. Es por esto que Pablo se los enseña a los romanos. En el capítulo 12 y en el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. ¿Sos parte o no sos parte? Y sí, pastor, soy parte cuando amanezco con el botín derecho. ¿Viste la frase? Por lo menos en la ciudad allá donde vivo, muchos gauchos hablan, hoy amanecí con el botín cambiado, no me hables, mírame de lejos. Bueno, está todo bien, ya se sabe que hay que estar lejos. Algunos están con el botín derecho y entonces pueden estar de amigos y hablar bien. Nosotros no tenemos esa relación cuando estamos en Cristo. Para el que está en Cristo, en relación a sus hermanos, todos los días amanece con el botín derecho. No es emocional, es espiritual. Y el Espíritu Santo, cuando te selló y te controla, no se va. Pablo le dice a los romanos, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Pablo da a entender que a pesar de las diferencias, la iglesia se caracteriza por una unanimidad de pensamiento y de sentimiento entre los miembros que la componen. Y él lo expresa cuando dice, todos somos miembros los unos de los otros. ¿Cómo es posible la unanimidad en una heterogeneidad, en una diferencia de culturas, de formaciones, de edades, de género? Porque eso es lo que somos. Acá no todos tienen la misma formación, no todos tienen la misma edad, no todos vienen de la misma familia con los mismos principios de cultura. Somos distintos. Pero ¿qué hace posible? Homofrones. Es esto. Cuando esto rige la vida, la iglesia es una. Cuando la vida se rige por el concepto humano, el intelecto, la emoción, la crianza, la cultura, se genera el caos. Somos uno y tenemos una autoridad definitiva en nosotros. De la misma manera, Pablo enseña cuando escribe a los Gálatas, en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego. La cultura desaparece, ¿sí? Las raíces sanguíneas desaparecen. No hay esclavo ni libre. Las diferencias sociales desaparecen. No hay varón ni mujer, las diferencias genéricas desaparecen. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto quiere decir que se pueden amar dos que viven en tierras separadas, a miles de kilómetros separados, porque son vinculados por el poder del Espíritu a tener fe en un mismo Dios, porque han sido comprados por el precio de la sangre derramada de uno mismo en una misma cruz por ambos que viven tan distantes, y porque han sido
santificados por el mismo Espíritu. Entonces son uno. Pueden tener títulos distintos, capacidades intelectuales diferentes, poderes adquisitivos diferentes, pero son uno cuando obedecen a la palabra de Dios. Pablo, cuando le escribe a los Gálatas, él da a entender que en la iglesia experimentamos una unanimidad de igualdad espiritual. Voltea todas las barreras de separación. ¿Lo ven? Sanguíneas, culturales, genéricas. Y exalta la realidad que solo se vive en el pueblo de Dios. Homofrones, sean uno, de un mismo sentir. Esta unanimidad de igualdad espiritual no se ve afectada por el género, ni por la raza, ni por ningún otro punto que pueda ser de diferenciación. Él dice, vosotros sois uno en Cristo. Ahí está el punto de confluencia. Y Pedro dice, no pierdan el foco. Si lo que viene diciendo antes es muestren a Cristo, ahora les dice cómo. Si ustedes tienen diferencias relacionales porque son distintos en el carácter, no entendieron lo que es ser iglesia. Si ustedes son diferentes porque tienen diferentes preparaciones, no entendieron lo que es ser iglesia. Si no están unidos como uno porque hay diferencias de poder adquisitivo, no entendieron lo que es ser iglesia. Vosotros sois uno en Cristo. Y de la misma manera Pablo les enseña escribiendo a los filipenses que es importante que ellos se mantengan unánimes para combatir juntos por la fe del Evangelio. En Filipenses capítulo 1, el versículo 27 y 28, Pablo les dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ahí apunta Pedro. Es lo mismo que enseña Pablo. Que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Eso es lo que explica que en un viaje misionero o en una salida a evangelizar puedan predicar un mismo mensaje y realizar la misma tarea personas tan diferentes. Y que haya un resultado que es vida eterna y salvación en los que el Padre quiere salvar. Eso es lo que explica que la iglesia pueda funcionar a pesar de haber tantas diferencias. Pablo se lo dice a los filipenses. Para poder combatir unánimes en la fe del Evangelio, ustedes deben estar firmes en un mismo espíritu. Y en nada intimidados por los que se oponen, que es la situación en la que ellos estaban. Pedro les está alentando por la tremenda oposición de una cultura y de una sociedad que los pretende destruir. Desde el primer siglo, la Iglesia de Cristo tuvo el ataque con el intento de las sociedades impías de ser destruida. No en vano el Señor, cuando estuvo dando inicio a su reino que consumará cuando Él vuelva por segunda vez, Él dijo que las puertas del Hades no van a prevalecer contra la iglesia, porque el ataque sería permanente. Pedro les está hablando a personas atacadas, perseguidas, odiadas por la cultura greco-romana del primer siglo. Y Pablo les está escribiendo a personas, advirtiéndoles que no se dejen intimidar por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición. Ese evangelio que predicamos es indicio de perdición.
mas para vosotros de salvación y esto de Dios. El secreto de Pablo es mostrarles que la efectividad de la evangelización o de la gran comisión de la iglesia no arranca en hacer grandes campañas o en salir todos juntos. Arranca en que se viva la unanimidad del Espíritu antes de salir. Que sean uno. ¿Me expreso? Dicho de otra manera, no significa ser uno el hecho de que estemos juntitos. Significa ser uno el hecho de que estemos vinculados en la misma fe y de que estemos relacionados por el mismo Dios, por el mismo Señor, con un mismo mensaje y que obviamente tengamos unidad espiritual entre todos. Sean de un mismo sentir. Pablo les deja en claro la gran importancia que tiene mostrar el poder del Evangelio a través de nuestra unidad en Cristo. Y esta enseñanza encuentra el fundamento en las palabras del mismo Señor Jesucristo. En San Juan 17:21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esto es lo que aprendió Pedro, esto es lo que aprendió Pablo, esto es lo que el Espíritu Santo les lleva a enseñar. Y es que el impacto del Evangelio en una sociedad que se pierde es real cuando nosotros experimentamos el ser uno en Cristo. El Señor deja más que en claro que el impacto demoledor para la incredulidad de un impío es la unidad de la iglesia. Él sigue enseñando en segundo lugar la segunda virtud, unanimidad. Es la primera. Pero en segundo lugar dice, van a estar observando si sos compasivo o no. Y es una palabra que viene del griego simpateis. Trae justamente un componente desde el cual se toma la palabra simpatía. Y este término tiene un ímpetu que es tener en común el mismo sentimiento que el otro. Se refiere a estar siempre dispuestos a atender los sufrimientos de otros, incluso de los que son desconocidos. Tal como lo aclara el escritor a los Hebreos cuando él dice en Hebreos 13:3, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Y ahora dice en el versículo 3, acordaos de los presos. Esto es ser compasivos. Esto es el griego simpateis. Esto es estar asociado al sentimiento del otro. En una palabra, es dejar de ser religiosos para comenzar a ser piadosos. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Pero, ¿qué dice luego? Acuérdense de los presos. Como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso es simpatéis. También acuérdense de los maltratados. Como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. ¿Qué está queriendo decir allí el escritor a los Hebreos? A ver, lo mismo que dice Pedro, pero de una manera distinta porque el contexto de la enseñanza era distinto. Pero lo voy a graficar en una expresión de nuestro diario vivir. Un cristiano piadoso se pone en el zapato de los demás. ¿Vieron cuando tenemos esas situaciones difíciles y lo decimos?
Yo no quisiera estar en tus zapatos, le decimos a alguien. U otro viene y nos dice, la verdad, yo no quisiera estar en los tuyos. Bueno, el Señor dice, no, metete en los zapatos del otro. Eso es ser compasivos. Eso es simpatéis en el griego. Y esa es la expresión que utiliza el Espíritu Santo por boca de Pedro. Pedro les está diciendo a ellos, ¿saben? Lo que van a mirar de ustedes es si son uno, si todos hablan lo mismo, creen lo mismo, aman al mismo Dios, predican el mismo mensaje, si entre ustedes tienen el mismo gozo, la misma paz, si van a la misma meta, predican el mismo evangelio, caminan hacia el mismo cielo, si son uno. Pero también van a ver si se saben poner en el zapato del otro. Vos sabés que tal hermano está enfermo y está en necesidad. Uy, pobrecito. Y llevamos el lomito a la boca y tocamos el bolsillo y hay billetes. Uy, pobre. Voy a orar por él. Ahí zafamos todos. La oración es el camino, el atajo. Y no es que no sea bueno orar. El punto que es bueno orar, pero cuando oramos seguramente el Espíritu nos va a traer a esto. Es orar y es actuar. Hay que ser compasivos. Compasivos. El escritor a los Hebreos lo dice claramente. Ustedes acuérdense de los presos. Pero el pensamiento que debemos tener es, o sea, no debería ser, ¿no? Sí, está preso. Lo primero que se nos puede llegar a cruzar, porque somos normalmente muy prejuiciosos, es, bueno, pero hay que ver lo que hizo, ¿no? Quizá Dios lo esté juzgando allí. Él se está refiriendo a los que están presos por el Evangelio, por la causa, a los que injustamente están metidos tras las rejas por amar a Cristo. Y entonces Él les está diciendo claramente, miren, por un momento traten de experimentar ustedes lo que sería estar en ese lugar frío, maloliente, húmedo, encerrados, oscuro. Acuérdense de ellos, pero no lo hagan simplemente con una actitud mental, sino con una conexión espiritual. Y eso es lo que dice, como si estuvierais presos juntamente con ellos. Eso cambia. Y eso es ser compasivos. Una cosa es agarrar y decir, bárbaro, está preso, sí, tenemos que ir a llevarle algo. Otra cosa es cuando vos decís, ay Señor, si yo por tu causa estuviera en el lugar de él, realmente no sé lo que haría. Todo este lenguaje significa que ser piadosos en una actitud correcta incluye el ser compasivos, lo que justamente quiere decir participar de los sentimientos de los demás, ya sean sentimientos de tristeza como sentimientos de alegría. El mismo Señor nos dice, lloren con los que lloran. Esto es lo que Pablo les enseña a los colosenses cuando él les dice en Colosenses 3:12, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Los escogidos de Dios tienen un nuevo vestido, es la misericordia entrañable. Esto es una compasión activa. Los creyentes, al ser compasivos, se alejan cada vez más de la insensibilidad. Sí, yo sé que está pasando por tal o cual prueba el hermano, pero mira, yo hago mi parte, yo oro, pero vos anda a verlo, llévale ayuda, estate con él, escúchalo, pero yo te apoyo en oración. Tratemos de no ser de esta manera. Saben, el mundo necesita que la Iglesia Bautista Reformada Corandeo abunde en compasión. Y la compasión es
Ponete en el zapato ajeno. No lo digas. Ponete en el zapato ajeno. Viví con el otro, el dolor del otro. Tómate un tiempo, sacrificate por el hermano que está sufriendo. Hace algo por él. Una iglesia piadosa que testifica de Cristo está compuesta por cristianos que se compadecen del dolor ajeno y que permanentemente declaran con su actitud que han sido redimidos por alguien que se compadeció de ellos. Esto es mostrar a Cristo. ¿Cómo vamos a mostrar a Cristo si no mostramos la compasión de Cristo? La que nosotros recibimos de Él. Y seguidamente Pedro presenta la tercer virtud. Sean de un mismo sentir. Es la prudencia, la sabiduría homogénea, la que todos tienen cuando se tratan y que surgen de ser todos los creyentes guiados por el poder de la palabra de Dios. La compasión mutua. ¿Se imaginan ustedes la sinergia de una compasión mutua? Cuando estás en el dolor y cuando te parece que estás solo, te golpearon la puerta, te suena el teléfono, puedo ir a tu casa, sé que estás en prueba, voy a orar con vos, voy a visitarte, sé que estás decaído, sé que la vida no te está tratando bien, sé que hay cosas que no están bien, pero me duele, hermano, me duele con vos. Y entonces caemos al inevitable vínculo perfecto, que es el amor. Porque Pedro viene haciendo un orden lógico en las virtudes. Y entonces dice la tercera virtud, amándoos fraternalmente. Noten el orden lógico. La unanimidad hace que la compasión sea mutua. La compasión para ser practicada es a través del amor. Si vos no querés a alguien, ¿qué te va a importar lo que sufre? Si alguien no viene a la iglesia y no lo vas a visitar es porque no te importa. Lo que normalmente decimos es, la verdad es que, bueno, deberían venir. Sí, pero anda. Es tu hermano. Es tu hermano. Si no tenés tiempo porque te absorbió el trabajo de una manera desmedida y exagerada, estos aparatitos bien usados a veces sirven. No alcanza con el mensajito, pero por lo menos mandale un audio que te conteste, a ver qué te diga si hay un motivo por el cual necesita que ore. Pregúntale qué le pasó. La tercera virtud es el amor fraternal y es una expresión que proviene del griego Filadelfois. A ver, ¿oyeron que la familia viene de la palabra filia? Bueno, se toma del griego este. Entonces, lo que debe reinar en la relación piadosa de una iglesia que muestra a Cristo, que es la que Pedro está sacudiéndoles y diciéndoles, miren, eso están procurando ver en ustedes, no se decaigan por la prueba, vean cómo tienen que ser entre ustedes para que todo lo que dicen de ustedes, que son barbaridades y que murmuran de ustedes, glorifiquen a Dios al considerar vuestras buenas obras cuando el Señor los visite. Bueno, una de las cosas que tienen que dejar de hablar de ustedes es que no están bien, que se tratan mal, deben dejar de hablar de que no son sumisos a las autoridades, deben dejar de hablar de que en los lugares de trabajo no cumplen con sus exigencias, deben dejar de hablar de que en los matrimonios hay una vida que es inmoral, deben dejar de hablar que entre ustedes no se llevan bien. Bueno, ¿qué les está diciendo Pedro? Ustedes son una familia en Cristo. Y ese es el amor fraternal. Por eso las analogías entre hermanos, Padre, Dios es nuestro Padre, Cristo es el hermano mayor, nosotros sus hermanos menores, y es una familia.
Entonces Pedro los está haciendo recordar, entre ustedes tiene que haber amor de familia. Fraternalmente es Filadelfoi. Significa tener afecto entre personas que están íntimamente relacionados de alguna manera. En la familia estamos relacionados en sangre. Nos corre la misma sangre. Pero en la familia de Dios nos corre el mismo espíritu. O somos templo del mismo espíritu. Y creímos en el mismo Salvador. Y fuimos escogidos por el mismo Padre. Y fuimos apartados en santificación del mismo Espíritu. Y fuimos habitados en el sello del mismo Espíritu. Por lo tanto, Filadelfos es una palabra exacta para iglesia. Es una familia. Es la familia de Dios. Pablo les escribe a los de Éfeso y dice, ustedes son la familia de Dios. En la familia de Dios reina el amor de Dios. Y eso es amarse fraternalmente. O dicho de otra manera, cuando hay personas dentro de la iglesia, que es la familia de Dios, y que no pueden relacionarse con su hermano a través de el amor de Dios, mi consejo pastoral es revise su salvación. Porque hay una teología que no encaja. Y Dios cuando dice blanco es blanco y cuando dice negro es negro. No tiene grises. ¿Me expreso lo que dije? La manera práctica entonces de mostrar ese afecto de los unos por los otros es a través de un servicio generoso y desinteresado. Yo recuerdo un día estaba por ahí en la ciudad donde vivo y me sonó el teléfono, ¿no? Y me sonó el teléfono y era de la familia avisándome que mi hermano mayor, Daniel, había sufrido un accidente. Él andaba en un Duna rojo que se había comprado y a una camioneta se le cortaron los frenos y en una esquina se lo llevó puesto, como decimos, ¿no? Imagínense en una Ford de esas 60 con esa trompa que eran de acero, parecía una locomotora, y lo arrolló a una alta velocidad. Yo recuerdo que llegué a casa y le dije a mi esposa, mira, tengo que viajar ya. Sí, que mira, lo chocaron a mi hermano, está internado, no está bien. Bárbaro. 45 minutos estaba en la clínica. ¿Qué pasa cuando nos tocan la sangre? Nos tocan la sangre. Pero si te tocan a un hermano de la familia de Dios, ¿reaccionás igual? Se accidentó, está enfermo. ¿Tenés amor fraternal? ¿Te vincula el amor de Dios? Debe haber entre los que se aman con el amor de Dios un servicio generoso. El que no está maduro en el amor de Dios siempre le busca al otro la quinta pata del gato para poder no hacer algo por él. Es complicado, es difícil, no me quiere recibir, no es tan fácil hablar con él, es callado, es introvertido. Nada de esto justifica la unidad en la familia de Dios. Es real. Y la unidad Dios la ha establecido contemplando la heterogeneidad humana. Cuando Pedro nos está hablando que esto es tener una conducta piadosa y que esto muestra a Cristo, es que el creyente debe llegar a relacionarse con el que es introvertido de la misma manera que lo hace con el que es extrovertido. Buscará las formas
atravesará la barrera de la incomodidad relacional 1, 2, 3, 5, 10, a la vez 15, el otro se va a soltar. Es como los chiquitos, ¿viste? Hace poco hablaba con mi señora de una nena que es muy introvertida, ¿no? Y está tan absorbida por su mamá que ahí está en el papel de mamá osa, pero ya exageradamente. Entonces, la chiquita no saluda, no habla, si la querés hacer tampoco. Y hay que trabajar y elaborar procesos de contacto para que te diga hola, pero ella ya lo hizo y lo logró. Ahora cuando llega no se trata con nadie la nena, pero se va a los brazos de ella. Ah, ya lo logré. Ella está chocha por eso, porque la logró después. Pero como hermanos a veces nos pasa esto. Está el introvertido, está el difícil de tratar, pero eso no quiere decir de que vos no tengas amor de Dios para llegar a Él. Sí lo tenés, pero no lo estás usando. Es más cómodo agarrar y decir, el que es difícil, el que es emocionalmente inestable, el que es complicado, y bueno, con este no tanto, pero sí con el que es alegre, el que cuenta cuentos, ¿viste? Están siempre los que en una reunión de la iglesia, ¿no? Hay una persona sentada que es la que es extrovertida, la que es amena, empática, y ahí está toda rodeada de gente, y el otro que está siempre solo. El amor fraternal llega hacia donde nada llega. Es el vínculo perfecto. Ese es el amor de Dios en nosotros. Y eso es lo que Pedro les dice, van a estar mirando esto en ustedes, tengan cuidado, porque es lo que no hay en medio de la muerte. El que está muerto no se ama, el que está muerto no es compasivo, el que está muerto es egocéntrico, no procura ser uno. Pero ¿cómo el mundo entiende que Cristo es verdad? Cuando todo lo que no encuentra en la sociedad afuera, lo puede ver acá. Cuidado, cuidado cómo somos. En Hechos 20:35, Lucas se encarga de decir, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Es la actitud que se desprende del amor fraternal, que hace que nosotros estemos dispuestos a poder dar al que está necesitado. El amor fraternal nos lleva a un servicio desinteresado. El amor fraternal nos lleva a esta conducta piadosa que comienza en la iglesia y que se extiende hacia los de afuera. Y si ustedes ven en el libro de los Hechos, la iglesia no solamente que abundaba, la iglesia original, en el amor fraternal de los unos para con los otros, sino que ellos tenían gran favor para con el pueblo, y el Señor traía, añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. En cuarto lugar, Pedro les dice, la cuarta virtud es, sean misericordiosos. Y es una palabra tomada del griego, eus plakchnoi. Es difícil pronunciarlo, simplemente para que entiendan que está esa palabra, pero que simplemente significa o apunta en el griego las entrañas, los intestinos. Es una palabra que se refiere a lo interno del cuerpo, a lo más íntimo, ¿sí? Pero tiene un ímpetu en el mismo texto original. Es el hecho de que los afectos y de que las emociones tienen un impacto visceral. De ahí que la palabra signifique un sentimiento profundo. Sean misericordiosos. Lo voy a graficar para que quede más claro. El Señor está apuntando con esto a cuando nosotros decimos, ay, vi una persona revolviendo la basura para comer y se me revolvió algo adentro. No por el asco, sino por la compasión misericordiosa. Ay, me dio algo adentro. Debemos ser misericordiosos. El original apunta a la verdad de lo que se nos remueve adentro, porque sentimos la incapacidad, la impotencia y la necesidad del otro. Misericordiosos.
tiene un impacto visceral, es un sentimiento profundo. Y para poder entender el sentido, lo podemos graficar con esta frase corriente cuando decimos justamente observar algo que nos revuelve el alma. Y eso es lo que debe producir nuestra misericordiosa piedad en relación a la condición necesitada de un hermano. Ellos debían estar fuertes entre ellos en el tiempo de la prueba. Frente a la hostilidad de una sociedad que los presionaba, la fortaleza estaba en el amor filial y en la misericordia entre ellos y en la compasión activa entre ellos. Estaba justamente en esa unanimidad del Espíritu que los hacía ser únicos. Es el pueblo escogido de Dios. Y es a esto a lo que Pablo se refiere cuando él les escribe a los Efesios en el capítulo 4 y en el versículo 32. Pablo apunta a esta misericordia y dice: antes sed benignos unos con otros. Y ahí hay una interjección, 2 comas que apuntan al verdadero sentido de esa benignidad. Misericordiosos, misericordiosos. Ser benignos no significa ser buenitos. El buenito del mundo es el que pone la expresión: ay, uy, pobre, la verdad qué mal la debe haber pasado. Sí, uy, qué mala noticia. Y todo queda ahí. Después entra, se pone a ver el partido de Boca y River y no pasó nada. Fue una actuación. La iglesia no puede vivir de actuaciones. Vive de verdadero dolor por el dolor del otro. Misericordiosos es la palabra que apunta a las entrañas. La actitud piadosa entre hermanos es así. Pero no se queda en esto. Pedro da la quinta virtud: amigables. Es una expresión que proviene del griego tapeinophrones y que significa una mente humilde. Esta expresión es tremenda porque habla de la persona que es amigable. ¿Por qué es amigable? Porque tiene una mente humilde. Es decir, va en la vida totalmente desprovisto de buscar que el otro se le rinda las plantas. Dejó de ser soberbio. El Evangelio lo transformó de tal manera que camina de una manera humilde. Entonces, es amigable con el que es difícil, con el que es fácil, con el que lo trata bien, con el que lo trata mal, con el que lo mira bien, con el que lo mira mal, con el que le da o con el que le niega las cosas. Es de una mente humilde. Camina por la vida sembrando a Cristo en los demás. No está buscando recoger beneficios de nadie. Eso significa tapeinophrones, de mente humilde. Por eso es amigable con todos. Tremendo lo que Pedro dice. Esta es la iglesia piadosa, no la que está buscando conocer el carácter del otro para refugiarse en que el otro es complicado. No, es complicado. Mirá, pastor, no, yo con eso no, es pesado, es denso, es complicado. Si el Señor hubiese dicho eso, cuando el Padre les entregó a los que Él debía comprar y luego resucitar en el día postrero, pobre iglesia, estaría devastada, porque en realidad todos somos difíciles. El que no lo tiene de una forma, lo tiene de otra. Pero sabe, mi amado, debemos ser amigables. El que es de mente humilde es una de las virtudes esenciales y más profundas que puede tener la vida cristiana. Tal como Pablo lo expresa cuando le escribe a los colosenses. En Colosenses 3:12, él grafica lo que es una persona de mente humilde y dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia.
Pablo aclara que la unidad es parte de la vestimenta, la humildad es parte de la vestimenta que solo pueden vestir los que están en la gracia. Y es lo que Pedro les dice a ellos: esto solo se puede ver entre ustedes. Y es lo que va a mostrar a Jesús en la relación entre ustedes. De la misma manera, Él les enseña a los filipenses cuando les dice en Filipenses 2:3, no hagan nada por contienda o por vanagloria. Esto es ser amigables. Esto es tener mente humilde. No hacer nada por contender con el otro y no hacer nada por la vanagloria de querer resaltar sobre el otro. Antes bien, y ahí aclara la anteposición que explica lo anterior, antes bien con humildad. Esto es ser amigables dentro de la iglesia. Y fíjense en cómo se logra de la manera práctica. La persona que tiene mente humilde aprendió un secreto: que el otro es superior a uno mismo. Por eso dice Pablo aquí, estimando al otro como más grande que vos. ¿Cuál es la persona que le cuesta ser amigable? ¿La que se cree más? En el fondo hay un orgullo pecaminoso que le está arruinando el gozo de un vínculo piadoso. Se cree más. Entonces, de alguna manera tiene que marcar la diferencia. Y se cree más para poder controlar, para poder imprimir su voluntad, para un montón de cosas que atentan contra la marca de los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo tienen mente humilde. Son amigables. ¿Por qué? Porque no se creen más grande que nadie, se creen más chico que todos. Entonces viven bendiciendo a todos. Tienen corazón de siervo. Saben que son esclavos de la justicia y viven sin ser altivos. En este caso, Pablo resalta el perfil humilde de los verdaderos escogidos de Dios, manifestando que las actitudes de los unos para con los otros debe ser considerado el hermano superior a uno mismo. Si en la actitud de uno para con otro no hay una consideración de superioridad en el otro, la amistad se transformará en enemistad en algún punto de la historia. Esta es una de las causas frecuentes de las divisiones, de las competencias, de las desuniones, de las habladurías. Y lo que Pedro está diciendo, nada de esto corresponde a una actitud piadosa. Y todo el lenguaje que venimos viendo es tomado justamente de la enseñanza del Señor Jesús. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para sus almas. ¿Cuál sería entonces el resumen de este primer punto? La sociedad va a ver a Cristo en nosotros cuando estemos unidos en la verdad. La sociedad va a ver a Cristo en nosotros cuando experimentemos un carácter pacífico entre nosotros, siendo misericordiosos hacia aquellos que necesitan el Evangelio y siendo sensibles a los dolores de los pecadores caídos que están luchando contra su caída, siendo sacrificiales en un amoroso servicio hacia todos, siendo compasivos en lugar de ser implacables, y por sobre todas las cosas copiando la humildad de Jesús. Dime, mi querido hermano, ¿cuál es tu sentir al estar en la iglesia? ¿Qué sientes por el hermano? Dime, ¿lo que tú sientes, lo sientes por todos de la misma forma? ¿El objetivo que tú tienes es el objetivo de la visión de la iglesia? ¿Estás compenetrado, estás unido en un mismo espíritu al motivo de la gran comisión? No solo eres uno con los otros, pero eres uno en propósito, en visión. ¿Para qué estás? Esto es lo que Pedro nos confronta en esta mañana.
¿Te sientes uno con tus hermanos? ¿Cómo es tu compasión y sensibilidad para con el sentimiento de un hermano necesitado? Porque en realidad están también los hermanos que siempre están esperando que se los vea, ¿no? Pero nunca van a ver a nadie. El que se aísla muchas veces es orgulloso, porque está esperando que todo el mundo se rinda a ellos. Pero ellos no van a ver a otro, ni les importa la actitud del otro. Ahora, ¿es este tu sentimiento? Estás esperando siempre el amor del otro, pero nunca le das amor a otro. Cuidado con eso. ¿Puedes decir que amas fraternalmente a cada hermano de la congregación, sin distinción de carácter, sin distinción de nivel? Si Dios calificara tu misericordia, ¿qué nota del 1 al 10 le pondría? ¿Eres amigable? ¿O permanentemente buscas ser superior y marcar la diferencia con otros? Porque yo estudio, porque yo sé más, porque yo tengo otro nivel, porque entiendo más la Biblia. ¿Estás tratando de buscar la superioridad? Bueno, no eres amigable porque pecas de soberbio. El ser amigable es para los que se han arrepentido del pecado de la soberbia y han logrado ser humildes. Pero hay una piedad, segundo punto, manifestada en las reacciones. Hay reacciones que se desprenden de estas 5 virtudes instaladas por el Espíritu en nosotros. Y entonces es allí donde Pedro comienza diciéndoles, bueno, ¿cómo deben reaccionar teniendo todo lo que les dije? No devuelvan mal por mal. Y ahí podemos empezar a ver. No devuelvan el mal por el mal. Es una expresión que literalmente en el griego significa dejar de responder. Indica que un verdadero creyente que vive en piedad no contraataca al mal con otro mal. Frente a una agresión verbal no responde en una pelea verbal. Tal como nos enseña el antiguo pacto en Levítico 19:18, no te vengarás. No guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y usted puede decir, pero esto es muy simple, mire, la verdad que usted me venga a enseñar en este domingo que no tengo que devolver mal por mal, la verdad no me está enseñando nada. Yo sé que es muy simple, el punto es vivirlo. Y en esto quiero que aprendamos juntos. ¿Es fácil saberlo? No es fácil quedarse callado. Es fácil saberlo, no es fácil hacerlo. El corazón de un verdadero hijo de Dios tiene la facultad de no almacenar rencor para con el que nos agrede. Más bien es un corazón que, regenerado por el poder del Evangelio, es un corazón perdonador. Es un corazón que ama al prójimo como a sí mismo. Lo único que hace es replicar parte del amor con el que Dios lo ha inundado. Y de hecho, desde el antiguo pacto y replica en el nuevo pacto, el mandamiento es ama a Dios, ama al prójimo. Esto es lo que debe vivirse en la iglesia. No devolver mal por mal. La facultad de no almacenar rencor tiene que darnos la posibilidad de confrontar los errores relacionales que podamos tener. Si uno se ofende contra el otro o si alguno lo ha agredido al otro, no debe haber un almacenaje de rencor. Debe haber justamente esta actitud. Perdonar, no devolver el mal por el mal. Es exactamente lo mismo que Pablo le enseña a los romanos. En el capítulo 12 y el versículo 19, él les dice, no os venguéis vosotros mismos. Amados míos, dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hay un justo juez. El corazón vengador es el corazón que echa afuera el almacenaje de su rencor. Venganza proviene de rencor.
No puede estar esto entre los creyentes. De la misma manera, el Señor indica que en el Nuevo Testamento, que la venganza no debe ser parte de la respuesta de un corazón piadoso, sino que más bien el piadoso a cada agravio justamente responde con confianza en Dios, que es el juez justo. Cuando dice no devuelvas mal por mal, la palabra mal proviene del griego kakos o kakia, que es maldad. De aquí la palabra que se utiliza para referirse a los ladronzuelos en la calle, ese es un caco. Bueno, viene del griego y es una palabra que está en la Biblia, es el malo. Bueno, no devuelvan mal por mal. Es una expresión que es más profunda de lo que normalmente, digamos, apunta en el uso diario. Es apuntando a la capacidad que otro puede tener de dañar a un ser semejante. Y no debemos tener la capacidad de devolver un daño que se nos intentó hacer con otro daño. Pedro está dejando en claro que por más que hayamos sido agredidos por alguien que tiene capacidad para hacernos daño, no debemos responder de la misma manera. Esta enseñanza justamente es la que se aprendió del Señor. Si usted toma justamente el mensaje del Señor en las bienaventuranzas, Mateo 5, 38 al 45, es lo que el Señor enseña. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, anda con él 2. Y a cualquiera que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Cuestiones del Talmud, de los que enseñaban en la sinagoga. Pero él está revirtiendo las enseñanzas religiosas y asentando el cristianismo que reina en la iglesia. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Esto es de un cristiano. Y fíjense en el impacto. Y a eso apunta Pedro cuando les dice a ellos cómo se deben tratar. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. En la misma carta dice lo mismo de otra manera. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Es el impacto de un testimonio piadoso, el que Pedro está apuntando que tengamos para mostrar a Jesús en nuestras relaciones. ¿Cómo debemos reaccionar? No debemos reaccionar con venganza. ¿Te hizo algo malo un hermano? Bueno, no debes tener rencor. Debes hablar con él. Mateo 18 te da clara pauta de cómo solucionar las cosas y debes perdonar cuando el hermano se arrepiente. Pablo escribe a los colosenses y también nos da la pauta. Si alguno tiene queja contra otro, perdónense de la manera como Cristo os perdonó. Entonces, Pablo en Colosenses 3 dice lo mismo que el Señor en Mateo 18. Nada más que Pablo dice, cuando te venga a decir alguien que lo agrediste, bueno, tenés que tener capacidad, obviamente, de perdonar y de pedir perdón. Y si vos fuiste agredido, debes tener la capacidad de ir y hablar con la persona. Y si el otro se arrepiente de haberte agredido, debes tener la capacidad de perdonar. Dicho de otra forma, el almacenaje de rencor en la vida de un cristiano piadoso es un colador lleno de huecos. Si usted pretende almacenar líquido en un colador, ¿qué pasa? Pasa hacia abajo, queda la borra. En realidad, no debe haber rencor en el corazón de un hijo de Dios. Debe ser como un almacenador hueco. Se va en la gracia del perdón. Por eso dice, no devolviendo maldición por maldición. Ahí está la venganza. Cuando hay rencor almacenado, la actitud es agredir de la misma manera. Y a esto se le llama venganza. Bueno, el punto es que Pedro dice, no pueden ustedes devolver maldición por maldición.
Este término maldición es una queja abusiva contra alguien. Puede ser un insulto, un maltrato verbal, algo que te agredió a tu persona. En Colosenses 3:8, Pablo da la misma enseñanza. Dejen ahora también todas estas cosas: la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia y las palabras deshonestas de la boca. No solamente que Pablo lo enseña, sino que él también da el ejemplo. Y él en 1 Corintios 4:12 dice: yo lo he vivido. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Punto y coma. Nos maldicen. Él recibió maldición de la misma gente. Coma. Y bendecimos. ¿Por qué dejaste de ir a la iglesia? Ah, porque un hermano me dijo tal cosa. ¿Por qué no te estás congregando? Ah, porque no me miraron mal. Hermano, no devolviendo mal por mal, bendiciendo cuando nos maldicen. Pedro explica esta piedad diciendo: ustedes bendigan. Es un término griego que literalmente significa elogio, alaben, y que proviene de haber entendido la enseñanza de Jesús. Cuando los maldicen, hablen bien del otro, hagan bien, bendigan. En San Juan 13:34 dice: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Y cerrando, es la misma enseñanza que Pablo toma del Señor. Y él lo aplica enseñándoselo a los tesalonicenses. En 2 Tesalonicenses 1:13, debemos dar siempre gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Era una iglesia que aprendió a no responder la agresión con agresión porque practicaron el amor fraternal. Y este amor abundaba para con los demás. El hecho de bendecir a otro también significa poder orar por la salvación de un incrédulo, por la santificación de un creyente que está luchando contra el pecado. No solamente es hablar bien del otro a pesar de que recibí agresión, es orar por el otro. Esto lo hace el que no guarda rencor. Ora por el que lo atacó. Pero por último Pedro dice: miren, son llamados para heredar bendición. Y por eso es que lo hacen. Ustedes han sido llamados para heredar bendición. Por eso no pueden maldecir, no deben maldecir. Y es una expresión que literalmente significa que los creyentes hemos recibido la bendición divina e inmerecida de la gracia de la vida eterna. Si nosotros hemos recibido bendición, hemos heredado bendición, no podemos maldecir. Dime, mi amado, ¿cómo contestás al que te trata mal? ¿Estás buscando con tu mente hacerle lo mismo? Ah, este ya va a aprender, ya me va a conocer, ya va a saber quién soy. ¿Eres vengativo frente a la agresión o perdonas? Dime, tú que eres esposa, ¿cuánto hace que sigues castigando la agresión de tu marido? Tú que eres esposo, ¿cuánto hace que vienes castigando la agresión de tu mujer? Matrimonios de la iglesia. ¿Comprendes que los demás ven a Dios en nosotros, en la medida en la que nosotros copiamos su carácter? ¿Entendemos eso? Entonces, Pedro cierra y les dice: finalmente les voy a decir algo. ¿Quieren mostrar a Cristo? Que se vean en ustedes
las manifestaciones de la vida eterna. Sean uno, trátense con compasión, trátense con misericordia, practiquen el amor fraternal, sean amigables. Eso los va a llevar a no responder con un almacenaje de rencor, a ser incapaces de ser vengativos. Dedíquense a bendecirse entre ustedes, porque fueron llamados para heredar la bendición de la vida eterna. Y si en esta mañana hay alguno sentado que no va a heredar la bendición de la vida eterna, es porque todavía no se arrepintió de su pecado ni creyó en Cristo. La única manera de poder heredar esa bendición es que tu fe esté en Cristo y que tus pecados hayan sido confesados y que hayas pedido perdón por tu maldad y tu pecado, creyendo que Cristo murió por el que cree en Él. Y salva al que cree en Él. Y el Señor te llama en esta mañana a que seas heredero de esa bendición. No esperes, ven a Cristo y tendrás vida eterna. Padre, gracias por tu palabra. Señor, llévanos a ser esa iglesia, la iglesia que Pedro pidió a los creyentes cuando atravesaban la prueba. Que podamos tener esta actitud que muestra a Cristo, una manera de relacionarnos con una piedad que muestre a Jesús y que nos lleve a tener reacciones santas y no vengativas. Que seamos perdonadores como Cristo nos perdonó. Y que podamos mostrar su carácter a un mundo que se pierde. Si hay algún perdido en este lugar, Señor, que con tu gracia y misericordia lo salves. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén.